Descubierto el escalofriante secreto de la esposa embrujada de mi hijo, una maldición SINISTR. La noche en Jalapa era densa y oscura, como si la misma luna se tuviera miedo de asomarse. Juan, un trabajador nocturno del barrio marginal, arrastraba sus pies cansados por las calles empedradas. Había algo en el aire que le hacía temblar, un peso eléctrico que le recorría la espalda cada vez que pensaba en lo que había sucedido desde que su hijo, Lucas, tomó de la mano a Valeria. Al principio, Juan creía que su nuera era solo una chica bonita de una familia acomodada. Pero pronto, ese encanto se convirtió en un susurro oscuro que acechaba en su hogar. Cuando llegó a casa, su mujer, Teresa, lo recibió con una mirada distante. Aún le dolía el corazón ver cómo su esposa parecía confiar más en Valeria que en él. Los murmullos comenzaron a llenarle la mente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le ha hecho esa chica a mi familia? Sin embargo, la respuesta siempre se perdía en la bruma de la noche. En el patio trasero, los perros del vecindario aullaban como si presintieran una tormenta inminente. Juan se estremeció pero, al girarse, advirtió que nadie más parecía escuchar. Esa noche, el ambiente en casa estaba cargado. Al entrar a la cocina, se encontró con Valeria frente a un fogón, una cacerola humeante en sus manos. El olor era nauseabundo, como si del interior de esa cacerola emanaran secretos que debían permanecer ocultos. ¿Te gustaría probar un poco, Juan?, preguntó ella, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y su negativa fue un susurro tembloroso. Sin embargo, la atmósfera se tornaba más sombría con cada palabra. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Juan no podía quitarse de la cabeza la pregunta que le había asaltado: ¿qué había en Valeria que generaba tanto miedo? Tras unas horas inquietantes, decidió aventurarse a buscar respuestas. Se acercó al alcalde, un hombre cuya imagen de pilar en la comunidad se desmoronaba en la cercanía. Cada intento de hablar sobre Valeria solo provocaba miradas sombrías y murmullos de advertencia. Sus ojos reflejaban terror, mientras él sentía la telaraña de secretos enredarse cada vez más en su vida. El anciano del barrio, conocido por sus extrañas historias, finalmente le reveló algo que le heló la sangre. Esa familia ha dado su alma a los espíritus de los muertos, le susurró. Y a medida que la luna llena se acercaba, el horror se cernía sobre su hogar. Cuando regresó esa noche, los perros aullaban y las luces comenzaron a parpadear. Fue en ese momento que Juan supo que debía enfrentarse a Valeria en el momento más oscuro, antes de que el ritual ancestral que ella había puesto en marcha devorara lo único que le quedaba. Con el corazón palpitando y los sentidos alerta, Juan se acercó a la puerta de la cocina. Un grito desgarrador lo congeló en el umbral, un eco que prometía desatar lo peor. La única pregunta que le quedaba era: ¿podría salvar a su familia antes de que la maldición reclamara sus vidas? La respiración de Juan se entrecortó al cruzar el umbral. La cocina estaba inmersa en penumbras, solo iluminada por la tenue luz de la llama que danzaba en el fogón. Valeria lo miraba con una sonrisa que no dejaba entrever ningún atisbo de humanidad. Aquellos ojos, antes encantadores, ahora parecían dos espejos oscuros que reflejaban un abismo en el que se podían ver las almas perdidas. «Valeria, ¿qué estás haciendo?», logró pronunciar, su voz un hilo tembloroso. Ella no respondía. En su lugar, una risa baja y casi hipnótica resonaba en la atmósfera. Cada risa parecía vibrar en las paredes, haciendo que Juan sintiera como la casa entera se unía al manto de terror que la envolvía.
Se acercó un paso más, el aire espeso le dificultaba respirar y el hedor de la cacerola se intensificaba. Lo que estoy preparando es un legado, querido suegro, dijo Valeria, soltando una palabra que parecía cortada con un cuchillo afilado. Un legado que te pertenece a ti también, sin pensar, y dominado por una rabia que apenas comprendía, Juan se abalanzó hacia la cacerola. Todo en su interior le gritaba que la verdad necesitaba salir, que esa revelación angustiante no podía seguir siendo ignorada. Pero Valeria fue más rápida, alzó la mano y el aire vibró de forma amenazante. No lo hagas, Juan, advirtió, su tono surgió como un eco de advertencia, pero Juan, impulsado por el instinto de proteger a su familia, le arrojó el contenido de la cacerola, lo que sea que pudiera ser. Al impacto, el líquido espeso se esparció, una mezcla de colores oscuros y líquidos viscosos se deslizó por el suelo helado. Valeria gritó, un grito que resonó en sus oídos como un lamento de almas en pena. Entonces el aire se volvió más pesado, como si todas las manos del pasado comenzaron a aferrarse a él. De repente, el mundo giró. Lo que antes era la cocina familiar se transformó en un vasto campo sombrío cargado de sombras que se movían rápidamente. Juan estaba en el centro, rodeado por figuras desvanecidas, rostros conocidos, pero inertes, atrapados por una tristeza eterna. Mamá. La voz de Lucas, su hijo, lo sacó del trance. Juan giró la cabeza y vio a su hijo, parado en la entrada de la cocina, su expresión mezcla de confusión y miedo. Papá, ¿qué hiciste? Valeria giró su atención hacia Lucas, y en ese instante, los ojos de la joven resplandecieron con una luz sobrenatural. La risa se volvió torcida, un sonido casi burlón, mientras las figuras comenzaron a susurrar en un idioma desconocido, arremolinándose alrededor de Juan y su hijo, como si reclamaran su propia venganza. Lucas, corre, le ordenó Juan, pero el niño estaba paralizado, atrapado en la red de horripilantes visiones. La esencia de la cocina se transformó completamente, los azulejos se llenaron de grietas y la mirada de Valeria se volvió fuego oscuro. Antes de que Juan pudiera comprender la magnitud de la maldición, una sombra salió del interior de Valeria, una forma alargada y difusa que absorbió la luz. Era la verdadera naturaleza de lo que había desatado. Juan sintió cómo la desesperación se apoderaba de él. Valeria, detente. Gritó, la risa se ahogó en un susurro. La cena está servida. Y entonces el suelo se iluminó, revelando el rostro de Valeria, ahora retorcido por un desprecio ancestral. En un instante, una tensión abrumadora se apoderó del aire, y el tiempo pareció detenerse. Juan sintió el frío profundo de la muerte acechante y comprendió que lo peor estaba por venir. Pero aún había una pequeña esperanza encendida en él, una chispa que lo instaba a luchar por Lucas, así que dio un paso adelante, preparado para hacer lo que fuera necesario, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellos. ¿Podría encontrar la fuerza suficiente para enfrentarse a la vorágine que había desatado y salvar a su hijo de las garras de la maldición? La cena aún no había terminado. La oscuridad se fundió en un torbellino de luces y sombras que retumbaban en la mente de Juan. El aire se tornó pesado, cargado de murmullos y aullidos de un pasado olvidado. Las figuras etéreas danzaban a su alrededor, sus rostros eran un collage de sufrimiento y ansiedad. Juan cerró los ojos, tratando de bloquear los ecos de sus gritos, pero no podía deshacerse de la imagen de su esposa poseída, de la desesperación que se reflejaba en los ojos de Lucas. Papá. La voz de Lucas resonó, casi como un golpe en su pecho. No dejes que te atrape. Juan tomó una bocanada de aire, en un intento desesperado por mantenerse centrado. La mirada de Valeria se había convertido en un abismo, pero había algo en sus ojos que aún le era familiar. Valeria, escucha, balbuceó, con un sudor frío corriendo por su espalda. No eres tú, esto no es quien eres. Una risa escalofriante retumbó, como si el oscuro eco de la casa misma se burlara de él. ¿Tú crees que puede regresar?
Lo que habita en mí ahora es más poderoso que cualquier amor que creías que tenías, dijo Valeria, su voz un susurro que goteaba veneno. Entonces, como si el vacío la obedeciera, el suelo comenzó a temblar, las sombras se arremolinaron, y de repente, una criatura surgió de la oscuridad. Una abominación formada de barro y gritos, su cuerpo se retorcía en una danza grotesca, como si cada miembro estuviera atrapado en una angustia eterna. Los ojos de Juan se abrieron como platos, sintiendo que la desesperación le comenzaba a consumir. «Iré por ti, Valeria», gritó Juan, sus palabras resonaban con un eco profundo de determinación. Se dirigió al centro del horror, decidido a enfrentar a lo que había posesionado a su esposa. «No dejaré que te roben», una risa burlona retumbó, vibrando en el aire cargado de magia sucia. «¿Qué te hace creer que puedes salvarla? Cada sacrificio, cada lágrima, cada grito me ha alimentado». Esto es solo el comienzo. Con un golpe de desesperación, Juan extendió la mano, sintiendo un poder oscuro robarle la fuerza. Las figuras comenzaron a girar más rápido, como un torbellino desenfrenado que lo arrastraba. La imagen de Lucas, petrificado y en peligro, se repetía en su mente. La culpa lo atravesó como un puñal. «No, Lucas, tú no debes». «Papá». Lucas gritó de nuevo. La criatura se abalanzó hacia él, como si supiera que era el verdadero objetivo. Con un gesto decidido, Juan se lanzó por su hijo, su corazón palpitaba con la adrenalina de la historia que nunca imaginó vivir. Sabía que debía actuar rápido, que cada segundo contaba. Mientras avanzaba, el tiempo parecía alargarse, y cada paso que daba se sentía como un susurro en la cuerda floja. No había opción sino avanzar, la oscuridad de Valeria lo atraparía si no se movía rápido. Las sombras comenzaron a hacer presión a su alrededor, apretando su pecho como un lazo. Sin embargo, el rayo de esperanza brilló en su interior. «Debo protegerlo», repitió en su mente. Necesitaba encontrar un modo de romper la maldición que había consumido a su familia. Mientras intentaba mantener su foco, una revelación fugaz le golpeó como un rayo. «La luz necesito traerla de vuelta». Con cada palabra que resonaba en su cabeza, Juan sintió la necesidad de invocar todo lo que lo unía a Valeria. La historia, su amor, el niño que pasaba por su mente como un manantial de vida. «Valeria, regresa». Pero entonces, en el eco de su invocación, una risa retorcida se escuchó y las sombras comenzaron a cernirse. «Esa luz que buscas tal vez no sea lo que piensas». ¿Podría Juan realmente salvar a su esposa? ¿O estaría a punto de caer en la misma trampa que atrapó a Valeria? La respuesta se acercaba, pero el terror esperaba en cada esquina oscura. La cena aún no había terminado, y el plato principal estaba servido. ¿Quién sería el siguiente manjar? El aire se volvió denso, como si lo que Juan buscaba fuera aplastado contra su pecho. Se lanzó hacia adelante, guiado por la imagen de su hijo. Los gritos de Lucas resonaban en su mente. Todo lo demás se convirtió en un eco distante, el contraste entre la luz de su amor y las sombras devoradoras que persistían a su alrededor. Valeria, con su figura distorsionada, era la encarnación de la perdición. «No, Valeria», gritó, su voz desgarrada, llena de dolor. La criatura que la poseía se alimentaba de su angustia. El caos danzaba alrededor, pero Juan sentía que había llegado a un punto crucial. «¿Qué vas a hacer, querido esposo?». El eco de la voz de Valeria reverberó en la habitación, mezclado con susurros, y una risa macabra llenó el aire. «Puedes gritar y luchar, pero la luz que traes no será suficiente». Desesperado, Juan miró a Lucas, que se había quedado congelado, sus ojos desbordando terror. El pequeño, asustado, retrocedía, pero Juan no podía permitirse que la oscuridad lo tocara. «Lucas. Cierra los ojos. Confía en mí». La reacción de su hijo fue instantánea. Sin pensar, cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas regresar a la seguridad de su hogar. Juan hizo una pausa,
el dolor desgarrador que sentía en su pecho solo crecía. ¿Acaso realmente podría protegerlo? Las sombras comenzaron a girar en una danza frenética a su alrededor. Las figuras espectrales emergieron, como si quisieran devorar cualquier chispa de esperanza. «Eres un tonto», susurró la voz de Valeria, ahora fusionada con el horror que la poseía. «Tu amor no me alcanzará. Pero tal vez sepas lo que se siente perder a un hijo». Ese comentario golpeó a Juan como un mazo. La idea de perder a Lucas lo carcomía. El pasado lo sorprendía, recordando a su hermano menor que había desaparecido, y la culpa en él se convertía en una llama intensa. «No puedo perderlo», exclamó, y ese dolor se volvió su energía. Inhaló profundamente, permitiendo que la luz de su amor por Valeria brillara en su interior. Comenzó a murmurar palabras, evocando los momentos más felices que habían compartido, aquellos instantes cuando lo imposible parecía fácil, cuando el amor era un refugio. «Valeria, regresa. Eres más fuerte que esto. Recuerda el día en que nacieron nuestros hijos». El torbellino de sombras titubeó por un instante, como si se sintiera amenazado por la pureza de su invocación. Juan sintió que algo en la criatura que poseía a Valeria se estremecía, las risas se apagaron momentáneamente. Las sombras se retractaron un poco, pero la resistencia era feroz. «No puedes sacar a la luz lo que ha quedado en la oscuridad», advirtió la voz. «Ella es mía ahora», pero cada palabra de Valeria resonaba con ecos de amor y dolor. Juan cerró los ojos y continuó invocando la luz. Sin embargo, debía actuar. La sombra lo había atrapado, y sintió una garra helada apretando su corazón, su energía intentaba escapar. «Lucas», gritó, desatando la última reserva de su fuerza. En un instante de desgarradora claridad, vio al pequeño temblando, aún sin abrir los ojos. «Dame la mano, hijo». El niño, todavía aterrorizado, extendió su mano temblorosa. Cuando sus dedos se encontraron, fue como si dos mundos chocaran. La conexión desató una nueva onda de luz que se extendió entre ellos, como si un canal de esperanza brotara entre las fisuras de la oscuridad. Con un último grito de desesperación, Juan sintió el poder fluir, cubriendo a Valeria y la criatura en una luz cegadora, una luz que prometía romper la maldición que la apretaba. La habitación se iluminó, pero al instante, una sombra mayor empezó a surgir, alzándose detrás de todo lo que Juan había tratado de construir, una forma encarnada por las ansias de devorar. «Esto apenas empieza», resonó la voz de la sombra, imponente y llena de hambre. Entonces, el suelo comenzó a temblar con mayor furia. La pregunta retumbó en la mente de Juan. ¿Podría realmente enfrentar lo que venía? ¿O se había despertado algo mucho más oscuro? La respuesta se ahogaba en el aire, un grito sordo que se preparaba para romper la barrera de su realidad. El temblor se intensificó, y el aire se volvió un caos de susurros distorsionados. Juan sintió que el movimiento del suelo lo sacudía como si el mismo hogar estuviera vivo, reclamando su tributo. Las sombras crecían, extendiéndose de forma amenazante, como garras oscuras dispuestas a atraparlo todo. La luz que había invocado parecía debilitarse, titilando bajo la presión del horror que lo rodeaba. «Valeria», gritó, su voz resonando entre ecos apagados. Buscaba su rostro, su esencia, pero la figura que ocupaba su puesto no era más que un abismo de desolación. «Recuerda quién eres. Lucha». Los ojos de Valeria, ahora casi completamente incorporados a la sombra, destellaron en un momento de lucidez. Un leve parpadeo, pero suficiente para que la esperanza brotase en el pecho de Juan. Ella estaba ahí, ya lo había sentido. Ganando confianza, avanzó un paso más, arrastrando a Lucas junto a él, pero las sombras se retorcían, creciendo aún más a su alrededor. «Esa conexión es débil. Los lazos se rompen, ellos siempre se rompen». La voz de la criatura sonó como un eco burlón, llena de malicia, mientras la sombra que la rodeaba crecía en densidad. Cada instante que pasaba,
Juan podía sentir la desesperación invadiendo la habitación, como un frío invernal que le calaba los huesos. No. Lucas. Mira lo que eres capaz de hacer. El niño, todavía con los ojos cerrados, apretó fuerte la mano de su padre. Era como un ancla en la tempestad. De repente, un destello de luz azul brotó entre ellos, una chispa que competía contra la oscuridad. Eso es. Juan exclamó. Y usa tu luz. El pequeño, a su modo, respondió. Con un esfuerzo que lo hizo temblar, Lucas abrió los ojos. El brillo de su inocencia iluminó la habitación, un faro en medio de la tormenta. Las sombras titubearon al instante, desconcertadas ante la luz pura que emergía de su interior. Juan sintió como un hondo aliento de alivio se colaba en él, pero la oscuridad intercambió su estrategia. Las risas comenzaron a resonar nuevamente, más profundas, más oscuras. Eres un tonto. La luz no puede derrotarme. La sombra se contorsionó en un giro aterrador. No era solo una figura, era un ejército de terrores, un sinfín de pesadillas que danzaban compitiendo contra la bondad. Lucas, toma mi energía. Juntos lo lograremos, dijo Juan, apretando la mano de su hijo con fuerza. El niño pareció comprender, fusionando su luz con la de su padre. Un resplandor dorado emergió, como si 1000 estrellas de esperanza se encendieran al unísono. La sombra gritó, un grito que resonó con la furia de 1000 almas atormentadas. Comenzó a retroceder, pero no sin antes lanzar sus tentáculos hacia Juan, intentando desgarrarlos. Esto no va a terminar así. Esta batalla apenas comienza. Una garra helada golpeó a Juan en el pecho, haciéndolo caer de rodillas mientras las sombras se lanzaban sobre él. Lucas observaba, su rostro lleno de miedo, pero con el coraje que empezó a brotar desde su interior. Juan lo vio y, a pesar del dolor desgarrador, comprendió que no podía rendirse. No solo por él, sino por su hijo, por Valeria. Tú eres mi luz, Lucas, gritó, su voz quebrada por el esfuerzo. El niño, con determinación, se abalanzó hacia adelante y con sus pequeñas manos extendidas, dejó escapar un rayo brillante que estalló en la oscuridad. La radiación fue pura, iluminando cada rincón con una claridad jamás soñada, pero la sombra no había terminado de luchar. Se abalanzó, dispuesta a devorarlos, dispuesta a llevarse tanto el amor como el miedo en un último impulso por arrastrar a Juan y Lucas al abismo. Todo está por verse, resonó la voz de la criatura, y Juan sintió el sudor frío deslizándose por su frente. Una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿sería esta la última batalla, o el verdadero horror aún aguardaba en la penumbra? La luz dorada que emergía de Lucas chocó contra las sombras como una balanza en equilibrio, pero la criatura, enfurecida, no se detuvo. Gritos desgarradores llenaron la habitación, reverberando en las paredes mientras la esencia oscura se retorcía, buscando devorar ese rayo de esperanza. Juan, con el corazón en un puño, sintió que el dolor en su pecho se intensificaba, pero no podía darse por vencido. Lucas, no te detengas. La voz de Juan fue un eco desesperado, y el niño, con el alma concentrada, apretó los ojos y gritó con fuerza. Un segundo destello brotó, esta vez más brillante, como si la luz estuviera siendo nutrida por cada pedazo de amor que había entre ellos. Las sombras vacilaron, pero no se desvanecieron. De pronto, una visión fugaz atravesó la mente de Juan: Valeria. Recordaba su risa, los momentos en que la suavidad de su voz le traía paz. Aún en aquel horror, su amor se erguía imbatible. Valeria, por favor, regresa. El grito resonó y, en respuesta, Valeria apareció de nuevo, pero no como una sombra. Su figura estaba envuelta en una neblina de tristeza, luchando por salir de la sombra que intentaba consumirla. Juan, su voz era un susurro apenas audible, ahogada por el horror. No puedo, tú puedes. Eres más fuerte que esto. Juan extendió su mano hacia ella. Su corazón palpitaba, pero,
justo cuando Valeria giró su mirada hacia él, un tentáculo oscuro se abalanzó sobre ella, arrastrándola nuevamente hacia las tinieblas. Una ola de desesperación invadió a Juan. No. No te la lleves. Su voz se convertía en un rugido de furia. Con cada instante que pasaba, la fuerza con la que luchaban contra la oscuridad se difuminaba. Las sombras parecían alimentarse de su miedo, celebrando su angustia. Lucas, temblando, observaba, su luz palpitaba con un brillo inestable. Papá, su voz era una súplica silenciosa. ¿Qué hacemos? Lucha, hijo. Solo juntos podemos derrotar esto. La determinación surcaba la mirada de Juan mientras la oscuridad churnía a su alrededor. De repente, un nuevo eco resonó, diferente al burbujear de risas malignas, era el sonido de un llanto. Un llanto de muchas voces. Juan se giró, percibiendo que la sombra también parecía debilitada por ese lamento. Cada lágrima, cada voz perdida clamaba por liberación. Es un lamento de aquellos atrapados, Lucas, es su fuerza. Entonces debemos darles fuerza, gritó el niño, comprendiendo de inmediato. Con una fuerza renovada, Lucas cerró los ojos y empezó a concentrarse en los recuerdos de esos rostros tristes, de esas almas atormentadas. Juan, inspirado por el gesto de su hijo, hizo lo mismo, evocando los momentos felices con Valeria, las risas, el amor. La luz azul resplandeció más intensamente, desbordando el espacio como un torrente salvador. La sombra gritó de nuevo, pero esta vez fue un grito de dolor. No, esto no puede ser. Sin embargo, en medio del caos, una nube de duda surgió. Esto no es suficiente, pensó Juan, sintiendo como si el vacío siguiera acechando. ¿Estamos perdiendo? ¿Qué más necesitamos? Fue entonces que sintió un movimiento a sus espaldas. El aire cambió, un frío profundo y familiar. Un susurro llenó sus oídos, debes hacer una elección. Era Valeria, su imagen dibujándose en la bruma, pero esta vez con un brillo sombrío en sus ojos. Juan, no puedo escapar sin hacer un sacrificio. Tienes que decidir. El pánico se asomó entre sus pensamientos. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso? Se sintió desgarrado, la oscuridad se acercaba a ellos más que nunca. Él quería salvar a su familia, pero ¿a qué costo? El tiempo corría, y con cada segundo, el horror se hacía más palpable. Papá. La voz de Lucas lo sacudió. Hazlo. No tengo miedo. Y así, mientras el terror consumía la habitación, la decisión pesaba en su pecho. ¿Valdría la pena perderlo todo por un destello de esperanza? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para rescatar a su esposa y salvar a su hijo? Las sombras batían las alas, dispuestas a llevarse lo que tanto había amado, y Juan comprendió que el verdadero horror no era solo la sombra en la que luchaban, sino la revelación de lo que estaba dispuesto a entregar. La luz estaba casi extinta, la sombra se abalanzaba de nuevo. ¿Cuál sería su decisión? La angustiosa pregunta se cernía sobre él mientras la oscuridad susurraba promesas de rapto y desesperación. La batalla apenas comenzaba. El aire se volvió denso, casi palpable, mientras la decisión de Juan pendía como una espada afilada sobre su cabeza. La criatura avanzaba, sus garras serpenteantes alzándose, listas para atrapar a Valeria y a Lucas. El murmullo interno de la sombra parecía crecer, riendo de su angustia, mientras la desesperación carcomía sus entrañas. ¿Qué sería del mundo sin Valeria? ¿Y de Lucas? Sin darse cuenta, estaba a punto de perder a lo que más amaba. La luz parpadeaba, débil, como si compartiera sus temores. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo sacrificar?, pensó, sintiendo que las sombras ya no solo acechaban, sino que se burla de él, arrastrando sus más oscuros secretos a la superficie. La imagen de Valeria se hacía más fuerte, más clara, su rostro transformado por el sufrimiento.
Juan cerró los ojos un instante, deseó que el amor fuera suficiente, que la luz fuera eterna, pero papá, la luz. No dejes que se apague. Lucas gritaba, sus ojos reflejando un temor que Juan nunca había visto antes. Pero cuando Juan giró su mirada, se encontró con la figura espectral de Valeria, más fuerte y definida que nunca, como si su sacrificio estuviera a punto de ser consumado. Juan, insistió ella, su voz envolvente, casi hipnótica. Debes decidir. No puedo sostenerme en este limbo por más tiempo. Si me amas, debes soltarme. El hielo recorrió la columna vertebral de Juan. ¿Sueltarte? ¿Así se resuelve? ¿Acaso me estás pidiendo que te sacrifique? La incredulidad invadió su voz, pero sabía que las sombras no esperarían. La criatura se burlaba, arrastrando el eco de risas que llenaban el aire con un horror palpable. Juan, no es un adiós, sino un verdadero comienzo. ¿Qué eres capaz de ofrecer para salvar a nuestro hijo? La pregunta se deslizó con suavidad, pero los ojos de Valeria relucían con una tristeza profunda que lo desgarró por dentro. La esencia oscura se acercaba cada vez más, y el miedo comenzaba a apoderarse de Lucas, quien ya no podía mantener la luz. Papá, por favor. No la dejes ir. La angustia del niño resonó como un eco en el corazón de Juan. Las garras del horror se acercaron venciendo la resistencia de la luz. No puedo perderte, Valeria. No puedo. Las palabras se escaparon entre sollozos, el vacío lo consumía. ¿Qué tal si es necesario? Quizás solo así podré ser libre. Haz que mi sacrificio valga la pena, amor mío. Valeria se iluminó por un instante, como una estrella en la oscuridad, mientras su esencia se consumía en una luz tenue, pulsando con cada latido al compás de su dolor. Sí, propongo un trato, murmuró Juan, sintiendo que cada parte de él ardía. Una sombra se movió, como si estuviera escuchando su propuesta. Si me quedo con el dolor, ¿podrás liberarla? Sin esperar respuesta, se sintió desgarrado por la batalla interna entre la luz y la oscuridad, entre amar y perder. La vida de su hijo dependía de su valentía, pero la sombra intensificó su garra en su mente, alimentándose de su angustia, convenciéndolo de que no había más salidas. Lucas, con las lágrimas resbalando por su rostro, levantó su manita, intentando sostener la luz que se desvanecía. Por favor, papá. No te rindas. Nunca me rendiré. Juan gritó, apretando los dientes, decidido a enfrentar el horror abismal que le aguardaba. De pronto, un destello brillante apareció en su pecho, el mismo amor que había sentido por Valeria durante todos esos años. El sacrificio sería el único camino, y Juan lo sabía. La sombra se lanzó, las garras afiladas listas para devorar lo que quedaba de su luz, y él, con toda su fuerza, gritó hacia las tinieblas: tomo su dolor. A cambio de ella, llévame a mí. Entonces, justo cuando todo parecía llegar a su fin, un terremoto de energía sacudió la habitación y el aire se agitó a su alrededor. Las sombras, furiosas, comenzaron a colapsar en un giro frenético. Pero, en medio del caos, un grito resonó. Nunca podrás escapar, Juan. La voz retumbó en la oscuridad, más poderosa que la propia esencia del horror. La criatura no estaba dispuesta a soltar su presa tan fácilmente. Con una sacudida violenta, la realidad se abrió en una grieta de luz y sombra. ¿Sería suficiente el sacrificio de Juan? ¿Podría salvar a su hijo sin perder su propia esencia? La respuesta se perdía en el eco de los gritos y el silencio que lo seguía. La tierra tembló bajo los pies de Juan mientras la grieta entre la luz y la oscuridad se expandía, absorbiendo todo a su paso. La figura de la criatura se retorcía dentro de ese oscuro abismo, una masa amorfa de sombras que parecía pulular y deformarse como si fuera un ser vivo. La risa, como un canto sombrío, resonaba y se intensificaba, burlándose de la desesperación que anidaba en su pecho. Había hecho un trato, pero el precio que pagaría aún era un misterio. No dejaré que esto acabe así.
A pesar del terror abrumador, Juan encontró en su interior un estallido de determinación. Las garras de la criatura, oscuras y desgarradoras, se acercaban, como un látigo que amenazaba con cortarle la esperanza de un tajo. Lucas, aguanta, gritó, volviendo su mirada hacia su hijo. Lucas había caído de rodillas, luchando por mantener encendido el pequeño haz de luz en su puño. Sus ojos grandes, llenos de lágrimas, reflejaban tanto terror como tristeza. Juan sintió que su corazón se desgarraba al ver a su hijo así, vulnerado, pero también como una leona, más dispuesto que nunca a protegerlo. Las sombras danzaban, susurrando palabras que Juan no podía entender completamente. Sin embargo, había un eco familiar en su voz, un susurro de algo que había olvidado. La esencia oscura parecía maldecirlo, recordándole su pasado, errores que había cometido y promesas no cumplidas. Valeria murmuró, girando su cabeza hacia donde ella había estado, como si su reflejo todavía pudiera ayudarle a dilucidar alguna salida. ¿Dónde estás? La criatura, al darse cuenta de la confusión de Juan, dejó escapar una risa macabra que resonó, haciendo que los muros temblaran. Era como si la propia sombra asumiera más poder. ¿Crees que puedes salir de esto con palabras vacías? Tu sacrificio es solo el principio del juego. Una oleada de recuerdos sacudió la mente de Juan. En lo profundo de su ser, comprendió que la clave para vencer a la criatura residía en el amor que había compartido con Valeria, pero no solo como un remanente de alegría, sino como un desgarrador lamento de sus errores. ¿Qué quieres de mí?, gritó hacia la oscuridad. Solo quiero proteger a mi hijo y a la mujer que amo. ¿Protegerlos? Tu amor ha sido tu mayor debilidad, Juan. La sombra se burló de él, retorciéndose como si disfrutara cada palabra. Su luz es un refugio, pero tú has invertido cada rayo de esperanza en la culpa. La desesperación envolvía a Juan y, con ella, una visión clara empezó a formarse en su mente. Comprendía que la criatura era un reflejo de sus propios miedos, sus propios fracasos. Necesitaba enfrentarlo desde un lugar profundo, donde el dolor de su amor se había ocultado. Lucas, luchando para mantener la luz, gritó, «Papá, no te rindas. Tú puedes, tú eres fuerte». Esa voz infantil resonó como un tambor en el corazón de Juan, despertando recuerdos de días felices. Él había estado fallando en su papel de padre y esposo, dejando que el miedo lo dominara una y otra vez. Pero ya no más. Se plantó firmemente en el suelo, sintiendo la energía del amor surgiendo de su interior como una llamarada. La criatura se detuvo, como si percibiera el cambio. Las sombras se arremolinaron inquietas, ansiosas por devorarlo. ¿Qué intentas hacer, Juan? No puedes salvarte con recuerdos. Pero puedo salvar a mi hijo. Bramó. Con cada palabra, el destello de luz que emanaba de Lucas se intensificó, brillando y ardiendo como un faro en la tormenta. La criatura se encogió, sintiendo el poder del amor que emanaba de ellos. Fue entonces que Juan sintió que su propio dolor se desvanecía, convirtiéndose en fuerza. Puedo enfrentar mis sombras, puedo recordar la luz y con ella, liberar a Valeria. El aire se volvió más pesado, pero esta vez no era por el miedo, sino por la intensidad de su propósito. La grieta en la realidad se amplió, y con un grito gutural, Juan se adentró en las sombras, listo para pelear no solo por ellos, sino por el amor que nunca había dejado de existir entre él y Valeria. Esto no terminará aquí, resonó su voz, desafiando a la criatura que aún se retorcía. Voy a encontrarla y romper tu maldición, cueste lo que cueste. Pero justo antes de que pudiera avanzar, la sombra respondió con una ira incontrolable. Tu viaje solo acaba de comenzar, Juan. Hay secretos oscuros que aún no has descubierto, realidades que ni siquiera imaginas. La oscuridad lo envolvió nuevamente, y el eco de su última palabra se convirtió en una advertencia. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Y así, la atmósfera se tornó aún más helada, como si presagiara las revelaciones terribles que estaban por venir.
¿Qué secretos ocultaba el pasado de Valeria? ¿Y qué implicaría el camino que Juan había elegido? La oscuridad se tragó a Juan, envolviendo su cuerpo en una parálisis de terror. De repente, la inmensidad del abismo se transformó en un entorno familiar, un hogar cuyas paredes estaban llenas de ecos pasados. Sus recuerdos más oscuros resonaban a su alrededor, pero, en lugar de reconfortar, lo asediaban con visiones distorsionadas. La luz de Lucas apenas lograba penetrar la penumbra, destellos de esperanza que se perdían en la inmensidad del olvido. Juan sintió que su pecho se comprimía, un grito ahogado luchando por escapar de su garganta mientras la risa de la criatura reverberaba, repleta de burla. «Bienvenido al lugar donde los secretos se vuelven pesadillas», susurró la sombra, su voz retumbando como un trueno lejano. «Aquí es donde tus decisiones te han traído, Juan. Aquí es donde todo comenzó». Desesperado, Juan buscó la luz de su hijo, que titilaba como un faro en medio de la tormenta. «Lucas. Aguanta. Estamos juntos en esto». Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía, como si el eco de su determinación pudiera ahogar los susurros inquietantes. Los recuerdos se intensificaron. Imágenes de Valeria lo miraban desde las paredes, su sonrisa dulce cambiando lentamente a una expresión de dolor. «¿Por qué me dejaste, Juan?», parecía preguntar, cada palabra arrastrándose hacia él como un viento gélido. «¿Por qué no luchaste por mí?». El corazón de Juan se encogió. Su culpa lo devoraba, pero en medio del caos, sintió que el fuego del amor se encendía en su interior. «No dejé de amarte, Valeria. Te busqué, te quise proteger. Lo intentaste, pero nunca fuiste lo suficientemente fuerte». La risa de la sombra estalló, rompiendo la atmósfera silenciosa, llenándola de un eco perturbador. «Te gusta pensar en ti mismo como un héroe, pero los verdaderos héroes no huyen en la oscuridad». Juan sintió que el suelo temblaba bajo él. La criatura no solo era un enemigo, sino un reflejo grotesco de su propia debilidad. Fue un disparo de inspiración. «Valeria, estoy aquí, y haré lo que sea necesario para encontrarte». Con cada palabra, el amor en su corazón crecía. «No dejaré que la oscuridad me consuma». La sombra soltó un chillido agudo, como si los gritos de tormenta de Juan tuviesen poder. La grieta en la realidad comenzó a cerrar, pero la criatura se revolvió, sobresaltada ante la resistencia. «No puedes escapar de tus errores, Juan. La verdad viene con un precio. Tu hijo pagará por ello». Casi como un aviso, las paredes comenzaron a agrietarse, la oscuridad arremolinándose en su interior. La luz en la mano de Lucas se marchitó, convirtiéndose en un débil parpadeo. «Papá», gritó, su voz temblando, cada sílaba sucumbiendo al terror. Juan sintió el golpe de la desesperación. «No, Lucas. Sigue luchando». Sin pensarlo, se lanzó hacia su hijo, desenfrenado por el miedo y la necesidad de protegerlo. Pero la sombra reía, y cada paso que daba se sentía como un avance hacia su propia ruina. Las imágenes comenzaron a cobrar vida. Otra vez, Valeria se desvanecía ante él, con lágrimas en los ojos, pero esta vez había algo más, sombras rodeándola, figuras grotescas riendo a su alrededor. Un ciclo de maldición y sufrimiento. «¿Qué le hicieron?», preguntó Juan, sintiendo congelarse su aliento. «Ella es parte de esto, Juan», respondió la sombra, cada palabra impregnada de malevolencia. «La maldición es más profunda de lo que imaginas, y ahora depende de ti decidir qué camino tomará la historia. ¿Salvarás a tu hijo a costa de la verdad?». Con el peso de la incertidumbre aplastándolo, Juan se dio cuenta de que estaba atrapado en una configuración terrible. La verdad sobre Valeria se divisaba en la oscuridad, una verdad dolorosa que prometía desmoronarlo todo. «¿Qué buscas realmente, Juan?». La criatura retorció su forma, acercándose, su esencia etérea asfixiante. «La luz siempre necesita de la sombra, y en este juego, tú eres tanto el cazador como la presa.
Inquieto, sintiendo que corría contra el tiempo, Juan respiró profundo. No dejaré que te lleves a mi hijo, bramó, convenciéndose de que cualquier sacrificio era menor que perder a Lucas, pero justo cuando el universo se balanceaba al borde del colapso, el suelo se abrió de nuevo, las sombras aferrándose a su ser. Un último grito rasgó el aire, y la oscuridad se tornó opaca y horrible. Te dejo un regalo de despedida, Juan. Una voz susurrante se deslizó por el aire, cargada de malevolencia. Pronto conocerás la verdadera esencia de la oscuridad. Cuando los secretos sean revelados, todo lo que amas se desvanecerá. Una vibrante ola de terror le atravesó, y las sombras lo absorbieron, llevándolo a un vacío insondable. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía, o la oscuridad lo devoraría para siempre? La respuesta estaba ahí, en la bruma aterradora que se cernía sobre ellos. ¿A qué precio descubriría finalmente la verdad sobre Valeria? La luz brilló intensamente en el horizonte, como un amanecer prometedor que venía a liberar a Juan y Lucas de la oscuridad que los había atrapado. Todo en la casa parecía vibrar, las sombras murmullaban y se retorcían, pero había una chispa de esperanza. Algo dentro de Juan comenzó a emerger, guiado por el amor que había guardado celosamente para Valeria. Lucas, quédate a mi lado. Juan exclamó, cuya voz resonó con una determinación renovada. La luz del pequeño se intensificó al escuchar la certeza en la voz de su padre. Lucas apretó la mano de Juan, sintiendo cómo su amor se convertía en combustible para enfrentar a la sombra. Valeria. Sal. Lucha, gritó Juan, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba con la energía de su invocación. No sabía lo que había que sacrificar, pero estaba decidido a hacer lo que fuese necesario. Frente a él, la sombra titubeó, sintiendo el golpe de la luz que emanaba de ellos. ¿Crees que puedes salvarla, Juan? Ella se ha perdido en la oscuridad. La sombra burló, pero las palabras no hicieron efecto, pues Juan sintió que el amor que había compartido con Valeria superaba cualquier oscuridad. Eres fuerte, Valeria. Recuerda los momentos felices, recuerda a nuestro hijo, insistió. En aquel instante, una risa se escuchó a lo lejos, como un eco de antiguas almas atrapadas. De repente, de la oscuridad, emergió la figura de Valeria, su rostro un retrato de angustia y a la vez de esperanza. Juan no pudo resistir más, susurró, y la imagen pareció desvanecerse, como humo en el viento. No, Valeria. No me dejes. Tú eres más fuerte que esto. La desesperación brotó en la voz de Juan, y el eco de su llamada fue suficiente para hacer que Valeria dudara. La sombra, sintiéndose amenazada, retrocedió un paso, pero no sin antes advertir, esto no acabará aquí. El sacrificio es inevitable. Lo haré yo. Por nuestro hijo, contestó Juan, sintiendo como su corazón latía con un propósito renovado. Él sería el escudo, el ancla en medio de la tormenta que amenazaba llevárselo todo. Volvió su mirada hacia Lucas, quien lo observaba con una mezcla de admiración y miedo, y sintió la fuerza de su amor fluir entre ellos. El aire se tornaba más pesado y la grieta del abismo parecía querer abrirse de nuevo. Espera. Estamos juntos, clamó Juan, mientras levantaba la mano hacia las figuras de luces que se acercaban como ángeles en el cielo. Vamos a liberarte, Valeria. En ese momento, Valeria pareció adquirir forma, su esencia luchando contra las sombras que intentaban envolverla. Gracias, Juan. Su voz resonó como un canto, llenando el aire de luz. Las sombras a su alrededor comenzaron a disolverse mientras Juan y Lucas se unían, formando un torbellino de luz deslumbrante. Nunca nos rendiremos, gritó Juan, sintiendo que la fuerza de su amor atravesaba barreras que parecían inquebrantables. La sombra, enfrentándose a la luz, empezó a desvanecerse, su risa se volvió un lamento agónico. No, esto no puede ser, resonó en el aire, mientras la oscuridad se convertía en polvo, y finalmente se deshacía en ecos lejanos. Es hora de sanar, murmuró Juan, con lágrimas en los ojos, mirando a Lucas, quien sonreía, iluminado por la luz.
Tienes todo el derecho a vivir libre de temores. Mamá, gritó Lucas emocionado, su voz chisporroteó en el aire, y cuando Valeria apareció de nuevo, sus ojos antes vacíos se llenaron de amor, abrazó a su hijo mientras la oscuridad se desvanecía por completo. Con la luz restablecida, Juan se acercó. Valeria, volviste, dijo, con una mezcla de alivio y amor. Ella sonrió entre lágrimas, palpable la lucha, y el miedo que finalmente se estaba disipando. Estuve perdida, pero ahora estoy aquí, susurró ella, y mientras se abrazaban, el peso del pasado comenzaba a perderse como un eco longínquo tras la tormenta ya calmada, la casa estaba quieta, recuperando su tranquilidad. El aire era fresco, como una promesa renovada. El ritual de la oscuridad no había ganado, Juan había tomado su decisión. Estamos juntos y nada ni nadie nos separará. Volveremos a ser una familia, dijo Juan, decidido. Las sombras habían sido derrotadas esta vez, pero en su mente, el recuerdo de aquel horror permanecería, un recordatorio constante del amor que había logrado salvarlos. Ambos se unieron a Lucas, cuya risa llenaba el espacio como un canto claro. Una nueva vida comenzaba a despuntar en ellos. La lucha fue intensa, pero juntos habían enfrentado lo peor, y ahora, el amor brillaba más radiante que nunca, las páginas de su historia se volvían y, aunque cicatrices perdurarían, el futuro se elevaba con renovado aliento y esperanza. El sol comenzaba a asomarse, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Ahora, querido amigo, esto ha llegado a su fin. Si disfrutaste esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Agradecemos tu apoyo incondicional.